El silencio en el restaurante era tan caro como el vino que se servía. Una atmósfera de lujo minimalista en el corazón de Pedralbes, donde la élite de Barcelona venía a cenar en una especie de reverencia gastronómica. En una mesa estratégicamente ubicada, Damián Herrera, un magnate de la tecnología con dinero tan nuevo que casi olía a tinta, interpretaba el papel de su vida. Hablaba con gestos grandilocuentes sobre sus viajes y negocios, salpicando la conversación con anécdotas diseñadas para impresionar a su esposa, Sofía de Ribera. Ella, descendiente de una estirpe de dinero antiguo, lo observaba con una paciencia gélida, su elegancia innata un espejo cruel para la estudiada sofisticación de Damián. Él era un hombre atrapado entre dos mundos, el genio de los negocios que había conquistado el mercado, pero el impostor que se sentía perpetuamente fuera de lugar en los salones de la aristocracia a la que ella pertenecía. Cada movimiento de Damián era un grito desesperado por aprobación, un intento de comprar el respeto que el dinero no podía darle, mientras la camarera, una mujer de apariencia sencilla y postura impecable, se acercaba para servir el vino. Damián vio en ella el accesorio perfecto para su acto. Se inclinó hacia Sofía con una sonrisa cómplice, casi una mueca de superioridad, y en un susurro cargado de desdén, soltó la frase que creyó lo consagraría como un hombre de mundo. «Mírala, pobre chica, apenas si sabrá distinguir entre un Borgoña y un Rioja. Solo sonríe y obedece, que para eso le pagan», dijo, convencido de que su comentario era una broma privada demasiado sutil para ella, destinada a la única audiencia que le importaba. Esperaba la risa de Sofía, la señal de que por fin había logrado entretenerla, pero la camarera Irina no detuvo su movimiento, su mano firme al servir el carísimo caldo, aunque por un microsegundo sus hombros se tensaron, una reacción casi imperceptible. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores, y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando, nos encanta leerte. Ahora sigamos con esta noche que está por cambiarlo todo. La tensión en la mesa se podía cortar con el cuchillo de plata. Damián mantuvo la sonrisa, pero ésta se congeló en su rostro al ver que la reacción de Sofía no era la esperada. Ella no se rió, ni siquiera sonrió, simplemente, y con un cansancio que parecía venir del fondo de su alma, desvió la mirada hacia la ventana, un gesto de renuncia que invalidaba todo su esfuerzo. La humillación comenzó a bullir en el estómago de Damián, un ácido caliente que subía por su garganta. Se sintió expuesto, ridículo, un payaso con un traje de miles de euros. El momento que definió la noche, sin embargo, aún estaba por llegar. Irina terminó de servir el vino con una calma glacial, colocando la botella en la mesa con un cuidado que rozaba lo ceremonial. Luego, en lugar de retirarse en silencio como se esperaba de ella, se inclinó ligeramente, no hacia Damián, el hombre que la había usado como objeto de su burla, sino hacia Sofía, y entonces habló. Su voz, un susurro claro y cortante, llenó el silencio de la mesa con un español castellano de una pureza y dicción que Damián jamás podría imitar. «La obediencia es una elección, señor», dijo, sus ojos grises fijos en Damián. «La ignorancia, sin embargo, es una prisión. Espero que su esposa disfrute de la vista desde el interior de la suya». La frase, cargada de un desdén elocuente, resonó como una sentencia en la quietud del exclusivo salón. El impacto fue cataclísmico. La sangre abandonó el rostro de Damián, dejándolo con una palidez mortal. Su máscara de poder se hizo añicos, revelando al hombre inseguro y desesperado que se escondía debajo. Había sido desenmascarado, no por un rival de negocios, sino por una camarera, y frente a la única persona cuyo respeto anhelaba. Pero el golpe de gracia, el que verdaderamente lo aniquiló, fue la reacción de Sofía. Lentamente, sus labios, que habían permanecido en una línea recta de aburrimiento durante toda la noche, se curvaron en una sonrisa. No era una sonrisa burlona ni compasiva, era una sonrisa genuina, pequeña y lenta, de pura y absoluta admiración, dirigida no a su marido,
sino a Irina. En ese instante, Damián comprendió que no solo había perdido la discusión, había perdido algo mucho más importante. La guerra silenciosa por la estima de su esposa acababa de tener una clara y devastadora vencedora. El resto de la cena transcurrió en un silencio sepulcral, un vacío denso que ni el murmullo de las otras mesas podía penetrar. Damián movía la comida en su plato, una obra de arte culinaria que ahora le sabía a ceniza. Cada sorbo de vino era un trago amargo de su propia humillación. Sofía, por su parte, parecía haberse retirado a un mundo interior donde él no tenía acceso, su perfil sereno iluminado por la luz de las velas, pero su mente a kilómetros de distancia. El trayecto a casa en el auto de lujo fue aún peor. El silencio ya no era tenso, era un abismo que los separaba. Damián no sentía remordimiento por su crueldad, sino una rabia impotente y una curiosidad voraz. No podía entender cómo había sido tan fácilmente desmantelado. No le importaba el insulto, le importaba la derrota. Su ego, herido de muerte, no buscaba perdón, sino respuestas. Necesitaba saber quién era esa mujer y qué demonios había pasado. Damián Herrera no había nacido en cuna de oro. Había forjado su imperio desde un garaje en Naucalpan, con líneas de código y una ambición tan feroz que quemaba a quien se interpusiera en su camino. Era un conquistador en el mundo digital, un tiburón que olía la sangre a kilómetros. Pero en el mundo de Sofía, el de los apellidos con historia y las fortunas heredadas, se sentía como un bárbaro en una biblioteca, un nopal en un jardín de orquídeas. Se vestía con los mejores trajes, aprendía sobre vinos y arte, pero siempre sentía la sombra de su origen, el miedo a que un gesto o una palabra equivocada lo delataran como el impostor que se sentía. Su arrogancia era una armadura para proteger una inseguridad tan profunda que ni todos los pesos del mundo podían llenar. Por eso la validación de Sofía era su obsesión, el único trofeo que neta codiciaba. Impulsado por esa necesidad de recuperar el control, Damián hizo algo impensable. Esperó a que Irina terminara su turno. La abordó en el callejón trasero del restaurante, una figura imponente recortada contra la débil luz de un farol. No había suavidad en su voz, solo la urgencia de un interrogatorio. ¿Y tú qué onda? ¿Quién eres?, le espetó, su voz un gruñido bajo. Nadie aprende a hablar así sirviendo mesas. ¿Te estás burlando de mí o qué? No era una disculpa, era una acusación, la furia de un rey destronado exigiendo saber el nombre de su verdugo. Necesitaba desarmarla, encontrar una debilidad, una explicación lógica que le devolviera su sensación de superioridad. Quería que ella fuera una farsante, alguien que había tenido suerte, no alguien genuinamente superior a él en un terreno que él había intentado conquistar. Irina lo miró sin una pizca de miedo. Sus ojos grises, que en el restaurante parecían neutros y serviciales, ahora tenían la dureza del acero. Vio más allá del magnate enfurecido. Vio al niño asustado que pataleaba por haber perdido un juego. Se quitó el delantal con movimientos lentos y deliberados, un gesto que parecía despojarla de su uniforme y devolverle su verdadera identidad. En lugar de responder a su agresión con más agresión, mantuvo una calma que lo descolocó por completo. «Usted no me preguntó quién era, señor Herrera», respondió con una voz tranquila pero firme. «Usted asumió quién era. Hay una gran diferencia en eso». Su compostura era un arma mucho más efectiva que cualquier grito. Lo estaba evaluando, decidiendo cuánto de su verdad merecía aquel hombre roto y arrogante que tenía delante. Finalmente, decidió hablar. No le contó toda la historia, solo fragmentos, pedazos de una vida que parecía sacada de una novela. Le habló de su carrera como diplomática para el gobierno ruso, de su familia con un largo historial de servicio al país. Le explicó, sin entrar en detalles peligrosos, que su caída en desgracia se debió a su negativa a participar en la maquinaria de corrupción y mentiras del régimen. Fue declarada enemiga del Estado, despojada de sus derechos y desheredada por su propia familia, que eligió la lealtad al poder antes que a la sangre. «Perdí mi carrera, mi hogar y mi patria», concluyó, su voz sin un ápice de autocompasión. «Esta chamba en Barcelona no es una humillación, señor. Es un acto de supervivencia. Es lo que hay». Damián quedó mudo,
procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. La historia era tan increíble, tan fuera de su universo de contratos y adquisiciones, que por un momento pensó que era una invención. Pero la dignidad inquebrantable de Irina, la verdad cruda en sus ojos, no dejaba lugar a dudas. Esta mujer no era una simple mesera, era una aristócrata caída, una intelectual en el exilio. El empresario en él despertó de inmediato, ahogando cualquier atisbo de empatía. No vio a una víctima, sino un activo invaluable. Su conocimiento, su elegancia natural, su dominio de la geopolítica, era todo lo que él pretendía ser. Era la llave para abrir las puertas del mundo de Sofía, la pieza que le faltaba para completar su fachada de sofisticación. Y entonces, en un impulso tan arrogante como desesperado, le hizo una oferta. «Te voy a contratar», dijo, su tono cambiando de la furia a la negociación. «Te pagaré el triple de lo que ganas aquí. La lana no es problema. Quiero que seas mi consultora cultural, mi traductora, mi asesora personal». No lo disfrazó de caridad ni de disculpa. Era una transacción, una adquisición hostil de la misma inteligencia que lo había humillado. Quería poseerla, controlarla, aprender de ella para poder finalmente convertirse en el hombre que creía que Sofía admiraría. Era una jugada maestra de su ego. Si no puedes vencer a tu enemigo, cómpralo y ponlo a trabajar para ti. Era su forma de reescribir la narrativa de su derrota y convertirla en una victoria estratégica. Irina lo estudió por un largo momento, sopesando la oferta. Comprendía perfectamente sus motivaciones. Sabía que no había bondad en su propuesta, solo el deseo de un hombre vanidoso de pulir su propia imagen. Sería trabajar para su verdugo, un recordatorio diario de su precaria situación. Sin embargo, la oferta era una salida del anonimato agotador y la pobreza inminente. Era un salvavidas, aunque estuviera atado al barco de un pirata. En el ajedrez de la supervivencia, a veces hay que hacer sacrificios. Aceptó con una condición: mi trabajo es asesorar, no validar sus prejuicios. Le daré conocimiento, no aplausos. Damián asintió, demasiado ansioso por cerrar el trato, como para entender la profundidad de esa advertencia. La llegada de Irina a la mansión Herrera cambió la dinámica de poder de una manera que Damián no había previsto. Sofía, que inicialmente vio la contratación como otra de las excentricidades de su marido, quedó inmediatamente cautivada por la inteligencia y la historia de Irina. Encontró en ella a una igual, una mujer de mundo con una profundidad que contrastaba dolorosamente con la superficialidad de su círculo social. Las dos comenzaron a pasar tiempo juntas, primero en conversaciones formales sobre arte y literatura, y luego en confidencias más personales. Hablaban en el jardín, compartían tazas de té en la biblioteca y crearon un vínculo que era a la vez sutil y poderoso, un santuario femenino en el que Damián no tenía cabida. Pronto, Damián se encontró observando desde la distancia cómo su esposa y su nueva empleada forjaban una amistad genuina. Las oía reír, las veía absortas en conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba en la habitación. Había contratado a Irina para que fuera un puente hacia el mundo de Sofía, pero en cambio, ella había construido una fortaleza alrededor de las dos, dejándolo a él fuera, más solo y excluido que nunca en su propia casa. Su inseguridad se transformó en un celo corrosivo. Se sentía como un extraño, un espectador del afecto y el respeto que él tanto anhelaba y que ahora veía a su esposa entregarle libremente a la mujer que él había intentado humillar. La tensión en la casa se volvió palpable, una guerra fría librada en los pasillos de mármol y los jardines perfectamente cuidados. La noche del gran negocio había llegado y la mansión Herrera era un escenario de tensión contenida. Un grupo de inversionistas rusos, hombres duros con reputaciones que los precedían, estaban a punto de llegar para cerrar un acuerdo que catapultaría a Damián a una nueva estratosfera financiera. Él, sin embargo, no proyectaba la confianza de un titán a punto de conquistar el mundo, sino la ansiedad de un actor antes de salir a escena. Daba vueltas por el salón, ajustándose la corbata por enésima vez, ladrándole preguntas a Irina sobre los perfiles de los invitados. ¿A Petrov le gusta el coñac o el vodka?
La esposa de Volkov es supersticiosa. No quiero meter la pata, órale. La trataba no como una asesora, sino como un disco duro andante, una herramienta para asegurar su triunfo. Sofía observaba la escena desde el umbral de la biblioteca, con una copa de vino en la mano y una expresión de profundo hastío. Veía a su marido en su estado más puro y, por ende, más patético. Un hombre desesperado por impresionar, dispuesto a memorizar trivialidades para simular una profundidad que no poseía. La presencia de Irina, siempre serena y digna incluso bajo la lluvia de órdenes de Damián, solo acentuaba el contraste. Sofía sentía una punzada de vergüenza ajena por él, pero también una creciente admiración por la mujer que soportaba su neurosis con una paciencia casi sobrehumana. La noche prometía ser larga, y para Sofía, increíblemente tediosa, otro capítulo en la interminable obra de teatro que era su matrimonio. Cuando los invitados llegaron, trajeron con ellos un frío que nada tenía que ver con el clima de Barcelona. Eran hombres corpulentos, de trajes oscuros y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Hablaban en un ruso gutural, sus voces retumbando en el recibidor de mármol. Damián se transformó al instante, su nerviosismo reemplazado por una fanfarronería aceitada. Les dio la bienvenida con un abrazo exagerado, soltando las pocas frases en ruso que había practicado hasta el cansancio. Irina estaba a su lado, traduciendo con una fluidez impecable, su rostro una máscara de profesionalismo. Era una pieza más en el tablero de Damián, el adorno exótico que demostraba su supuesta sofisticación internacional, un trofeo viviente de su poder. Entre los inversionistas había uno que destacaba por su aura depredadora. Se llamaba Dmitri Petrov, el líder del grupo, un hombre con ojos pequeños y penetrantes que parecían analizar y tasar todo lo que veían. Desde el momento en que entró, sus ojos se posaron en Irina con una intensidad incómoda. Damián, demasiado ocupado en su propia actuación, no lo notó. Estaba ocupado guiando a los hombres hacia el salón principal, presumiendo de sus obras de arte, de la vista de la ciudad desde sus ventanales. Cada palabra, un intento calculado de proyectar un poder y una riqueza que esperaba lo hicieran uno de ellos. Se sentía en la cima del mundo, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba a sus espaldas. La cena comenzó con una coreografía perfecta. Los meseros se movían en silencio, sirviendo platillos que parecían joyas comestibles. La conversación, lubricada por un vino carísimo, fluía entre cifras de negocios, proyecciones de mercado y anécdotas de viajes a paraísos fiscales. Damián estaba en su elemento, riendo, a carcajadas de los chistes sin gracia de sus invitados, sintiendo que por fin estaba logrando la aceptación que tanto anhelaba. Irina traducía sus alardes y las respuestas secas de los rusos. Su voz, un murmullo constante y sereno que mantenía el ritmo de la farsa. Para cualquier observador externo, la velada era un éxito rotundo, una celebración del poder y el dinero. Sin embargo, la mirada de Petrov sobre Irina no cesaba. Era una mirada insistente, cargada de una curiosidad que poco a poco se teñía de sospecha. La observaba mientras ella traducía, mientras servía discretamente el agua, mientras mantenía esa postura de dignidad inquebrantable. Había algo en su rostro, en la forma en que movía las manos, que le resultaba familiar. Un recuerdo lejano, enterrado bajo capas de negocios sucios y traiciones políticas, comenzaba a emerger en su mente. Irina sintió el peso de su escrutinio, un escalofrío recorriendo su espalda. Trató de ignorarlo, de concentrarse en su trabajo, pero una alarma silenciosa había empezado a sonar en su interior. De repente, en medio de una discusión sobre los puertos del Mar Negro, Petrov levantó una mano, silenciando la mesa. Todos se giraron hacia él. Ignorando a Damián por completo, se dirigió a Irina en un ruso rápido y autoritario. Su pregunta fue directa, sin rodeos, rompiendo toda etiqueta. Damián, desconcertado por la interrupción, miró a Irina, esperando que tradujera. «¿Quieres saber tu nombre completo y de qué parte de Rusia eres?», dijo. Ella en voz baja, su rostro perdiendo un poco de su color. La pregunta no era casual, era un interrogatorio. La atmósfera festiva se evaporó en un instante, reemplazada por una tensión eléctrica y peligrosa. «Contéstale», le ordenó Damián en un susurro,
molesto por el desvío pero sin querer ofender a su invitado principal. El negocio era lo primero. Irina respiró hondo y con la voz más firme que pudo encontrar, respondió a Petrov en su idioma natal. Le dijo su nombre, Irina Volkov. El nombre resonó en la mente de Petrov como un trueno. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Volkov, repitió, saboreando el nombre. Claro, la hija del traidor. Pensé que te había reconocido. El mundo es muy pequeño, ¿no crees, Irinichka? La forma en que usó el diminutivo fue un insulto, una manera de despojarla de su dignidad y recordarle su vulnerabilidad. Damián no entendía las palabras, pero comprendió perfectamente el cambio en el ambiente. Vio el pánico florecer en los ojos de Irina, un terror puro y desnudo que nunca antes había presenciado. Petrov continuó, su voz ahora un siseo venenoso, audible para toda la mesa. Mencionó la pequeña dacha a las afueras de Moscú donde vivían los padres de Irina, describiendo con detalle el jardín de manzanos que cuidaba su madre. Tus padres gozan de buena salud, ¿verdad? Llevan una vida muy tranquila, dijo, dejando que la amenaza flotara en el aire. Sería una verdadera lástima que esa tranquilidad se viera perturbada por alguna mala noticia desde el extranjero. El golpe fue brutal y certero. El aire abandonó los pulmones de Irina como si la hubieran golpeado. Su rostro, antes pálido, ahora tenía el color del mármol de la chimenea. Su máscara de profesionalismo se hizo añicos, revelando a una mujer aterrorizada, atrapada y completamente sola. Sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban sin control. Sus ojos, enormes y llenos de una súplica silenciosa, se clavaron en Damián. No pedía ayuda con palabras, pero su mirada era un grito desesperado que atravesó la habitación, un ruego mudo al único hombre en esa mesa que podía, o no, hacer algo para salvarla. En ese instante, el universo de Damián se detuvo. El zumbido de la conversación, el tintineo de los cubiertos, todo se desvaneció. Solo existía el rostro aterrorizado de Irina. En su mente, dos fuerzas titánicas chocaron con la violencia de un cataclismo. Por un lado, el negocio de su vida, los millones de dólares, el respeto de esos hombres poderosos, la culminación de toda su ambición. El viejo Damián, el tiburón de los negocios, el superviviente de Naucalpan, le gritaba que se callara, que sacrificara a la empleada, que no fuera pendejo. «Ciérrales el trato, es solo una mujer, no vale tanto», le aullaba una voz en su cabeza. Pero entonces, al otro lado de la mesa, sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en su mirada no había desprecio ni aburrimiento, sino una tensión insoportable, una súplica desesperada. No le pedía que salvara el negocio, le pedía que salvara su alma. Sus ojos le estaban haciendo la única pregunta que realmente importaba, la que había estado flotando entre ellos durante años. ¿Qué clase de hombre eres en realidad, Damián? ¿Eres el fanfarrón que pretendes ser o hay algo más dentro de ti? Esa mirada cargada de una esperanza frágil y casi extinguida fue el catalizador que lo cambió todo. Era la única validación que siempre había buscado, y ahora entendía que no se ganaba con dinero. Algo se rompió. Dentro de Damián, la armadura de arrogancia y cinismo que había construido durante décadas se resquebrajó. La imagen de los millones de dólares se volvió borrosa, insignificante. La cara de Petrov se convirtió en la de un matón de patio de colegio. Todo lo que importaba era el terror en los ojos de Irina y la esperanza en los de su esposa. En ese silencio que duró una eternidad, Damián Herrera finalmente tomó una decisión. No como un empresario, no como un nuevo rico, la tomó como un hombre. Dejó de actuar y por primera vez en mucho tiempo simplemente fue. Con una calma que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo, Damián colocó sus cubiertos suavemente sobre el plato. El leve sonido fue suficiente para captar la atención de todos. Se aclaró la garganta y su voz cuando habló no fue la del anfitrión obsequioso, sino la de un hombre con una autoridad que no provenía de su cuenta bancaria. Habló en un español claro y resonante, para que no hubiera malentendidos. «Señor Petrov», comenzó, su mirada fija en el inversor, «creo que usted ha confundido mi casa con una de sus salas de interrogatorios». La sorpresa en el rostro del ruso fue total. «En esta casa», continuó Damián, su voz ganando fuerza,
La seguridad y la dignidad de mi equipo, de mi gente, no son negociables. La señorita Volkov no es solo una empleada, es parte de mi familia y está bajo mi protección. Cada palabra era una piedra, construyendo un muro a su alrededor de Irina. La palabra familia salió de sus labios con una convicción que estremeció a Sofía. Damián estaba trazando una línea en la arena, una que sabía que no podía cruzar. Estaba defendiendo algo más que a una mujer. Estaba defendiendo su propia humanidad. Petrov soltó una carcajada áspera y despectiva. No sea ingenuo, Herrera. No se meta en asuntos que no le conciernen. Esto es política, negocios entre hombres de verdad, espetó en un español chapurreado, intentando intimidarlo, reducirlo de nuevo al papel de advenedizo, que solo quería su dinero. Era una prueba final. Petrov estaba seguro de que Damián se retractaría, que el brillo del oro sería más fuerte que su repentino ataque de conciencia, pero subestimó al hombre que tenía enfrente, porque ya no era el mismo que había empezado la cena. Damián lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Una calma gélida se apoderó de él. Se puso de pie lentamente, un gesto que dominó la habitación por completo. Entonces, el negocio se cancela, declaró. Las palabras cayeron en la mesa con el peso del granito. El silencio fue absoluto. Hay muchos negocios en el mundo, señor Petrov, dijo Damián, su voz resonando con una finalidad inquebrantable. Pero solo hay una forma de ser un hombre decente. Y ustedes, señores, ya no son bienvenidos en mi casa. Por favor, lárguense. Los inversionistas se quedaron helados, mirándose unos a otros con incredulidad. ¿Aquel mexicano insignificante los estaba echando? ¿Estaba tirando por la borda un acuerdo multimillonario por una simple traductora? Murmurando maldiciones en ruso, comenzaron a levantarse, sus sillas raspando con furia contra el suelo de mármol. El ruido era estridente, violento, la banda sonora de un imperio que se negaba a nacer. Petrov le lanzó a Damián una mirada cargada de odio y una promesa de futuras represalias, pero Damián ya no le prestaba atención. Ignorando por completo el caos de la partida de los rusos, Damián se giró hacia Irina. Ella seguía de pie junto a la mesa, temblando, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Él se acercó a ella y frente a todos los que quedaban, su personal, su esposa, hizo algo que requirió más valor que cancelar cualquier trato. En un ruso torpe, quebrado, pero innegablemente sincero, el mismo idioma que había usado para humillarla, ahora lo usaba para honrarla. «Prostite menya», le dijo, «perdóneme». No fue una actuación, fue una confesión, una rendición. Sofía había observado toda la escena como si estuviera viendo un milagro. Su marido, el hombre que había pasado años persiguiendo fantasmas de estatus y aceptación, acababa de sacrificar el mayor logro de su carrera por un principio. Lo había visto transformarse ante sus ojos, de un niño con un traje caro a un hombre de verdad. Cuando el último de los rusos salió dando un portazo, ella se levantó de su asiento, cruzó el salón en silencio y cuando llegó junto a Damián, no dijo nada. Simplemente tomó su mano entre las suyas. El contacto no fue el gesto frío y formal de siempre. Era un apretón cálido, firme, cargado de un orgullo y una admiración que Damián no había sentido en años. Era la validación que había perseguido tan desesperadamente, pero no la había conseguido con su dinero ni con su ingenio para los negocios. La había ganado con un solo acto de decencia. En los ojos de Sofía, Damián no vio a la aristócrata aburrida, sino a su esposa, a su compañera, mirándolo como si lo viera por primera vez y amando lo que veía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando la puerta principal se cerró, un silencio profundo y sanador llenó el comedor. El aroma de la comida cara se mezclaba con la tensión residual, pero la atmósfera ya no era opresiva. Los tres, Damián, Sofía e Irina, permanecieron de pie en medio del salón, rodeados por los restos de una batalla que acababa de librarse. El acuerdo multimillonario estaba muerto, probablemente junto con la reputación de Damián en ciertos círculos, pero lo que había nacido en su lugar era infinitamente más valioso. Un respeto mutuo,
una alianza forjada en el fuego de la adversidad. Damián miró su mano entrelazada con la de Sofía y luego a Irina, que por fin había dejado de temblar. Una pequeña y tímida sonrisa apareció en su rostro. Se sentía extrañamente ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Había perdido una fortuna, pero había ganado algo que el dinero no podía comprar: su propia integridad. Había elegido la dignidad sobre el rendimiento, la humanidad sobre las ganancias. Y en esa elección había encontrado no solo el respeto de su esposa, sino también el suyo propio. La guerra había terminado. La guerra externa contra los rusos y la guerra interna dentro de sí mismo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. El hombre que había entrado en esa cena ya no existía. En su lugar, había un hombre que entendía que el verdadero poder no residía en dominar a los demás, sino en protegerlos. Un hombre que había descubierto que la única prisión real era la de su propio ego, y esa noche, finalmente, había encontrado la llave para liberarse. Esa noche, después de que el último eco del portazo se desvaneciera, la inmensa mansión se sintió por primera vez como un hogar. El silencio que quedó no era vacío, sino lleno de un significado nuevo y profundo. Damián y Sofía permanecieron de pie con las manos entrelazadas en medio de los restos de la cena fallida. Él la miró y por primera vez no buscaba aprobación, sino que simplemente la veía. Toda mi vida, tratando de ser alguien que no soy, para gente que no me importa, confesó en un murmullo, la voz ronca por la emoción. ¡Qué pendejo he sido! Sofía apretó su mano con más fuerza, y en sus ojos ya no había hielo, sino una calidez que lo derritió todo. Yo tampoco he sido justa contigo, admitió ella. Estaba tan cansada de la actuación que olvidé ver al hombre detrás de la máscara. En esa confesión mutua, su matrimonio, que había sido un contrato social, renació como una verdadera alianza. La transformación de Damián no se quedó en palabras. A la mañana siguiente, convirtió su oficina en un centro de mando, pero su objetivo no era una nueva adquisición empresarial, sino una operación de rescate. Movilizó a su equipo legal, a expertos en seguridad internacional y utilizó su red de contactos, esa que había construido con tanta soberbia, para un propósito que nunca imaginó. No me importa la lana que cueste, quiero que la familia de Irina esté segura, ¿entienden? Quiero que los saquen de ahí ayer, ordenaba por teléfono, con una ferocidad que ahora estaba dirigida a proteger, no a devorar. Sofía estaba a su lado, investigando, usando sus propias conexiones en círculos diplomáticos. Irina observaba, atónita, cómo el hombre que la había humillado estaba moviendo cielo, mar y tierra para proteger a los suyos, convirtiendo su poder económico en un escudo. La misión de asegurar a la familia de Irina los llevó a descubrir una cruda realidad. Había cientos de historias como la de ella, mentes brillantes silenciadas, exiliadas y olvidadas por oponerse a la tiranía. Fue durante una de esas largas noches de trabajo cuando Sofía tuvo la idea. ¿Y si hacemos esto a gran escala?, propuso. ¿Y si creamos un lugar seguro? La idea prendió en Damián con la fuerza de una revelación. Juntos, los tres diseñaron los estatutos de una fundación dedicada a ofrecer refugio, asilo y oportunidades de trabajo a disidentes políticos e intelectuales. Ya no se trataba solo de Irina, se trataba de honrar su sacrificio creando un legado de esperanza. Damián encontró por fin un proyecto que no solo llenaría sus bolsillos, sino también su alma. La Fundación Puente a la Libertad transformó sus vidas. La mansión de Pedralbes, antes un mausoleo de lujo y soledad, se convirtió en un vibrante centro de esperanza. Sus salones llenos de conversaciones en múltiples idiomas entre poetas, científicos y periodistas que habían escapado del horror. Damián aplicaba su genio para los negocios en la recaudación de fondos y la logística. Sofía usaba su influencia para abrir puertas en la alta sociedad y los gobiernos, e Irina, como directora, era el corazón de la operación, su experiencia y empatía, la guía perfecta para los recién llegados. Habían formado una familia insólita, pero indestructible, unida no por la sangre, sino por un propósito común. Damián descubrió que el verdadero estatus no venía de lo que uno posee,
sino de a quién se protege. 2 años después, en el auditorio principal de una conferencia de derechos humanos en Ginebra, Irina Volkov estaba en el podio, su voz resonando con una autoridad tranquila y poderosa, hablando en nombre de aquellos que habían sido silenciados. En la primera fila, Sofía y Damián la escuchaban, con las manos entrelazadas. Él ya no. Era el hombre inquieto que necesitaba ser el centro de atención. Su rostro reflejaba una calma y un orgullo profundos. Su mirada no estaba en el público ni en las cámaras, sino en la mujer a la que había ayudado a alzar. Encontró la mirada de Sofía y compartieron una sonrisa cómplice, una sonrisa de amor y propósito compartido. Damián Herrera finalmente había entendido que la verdadera fuerza no consiste en demostrar tu superioridad, sino en tener el valor de usar tu poder para levantar a los demás. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor